Lamentablemente no vamos a poder hacer todas, pero esta sesión está excelente. La siguiente pregunta que tenemos, o las dos siguientes preguntas, tienen que ver con el rol de la mujer en la iglesia. ¿Cuál es el rol que la mujer desempeña en la iglesia? Y también la otra que tiene que ver mucho con este rol es, ¿puede una mujer enseñar a otras mujeres en un ministerio de mujeres en la iglesia? Bien, yo empiezo y Eduardo termina, así que yo voy a decir algo y él me corrige. Hermanos, hay que hacer una distinción. Esto es lo que les quiero dar son principios. Miren, la peor forma de enseñarles es simplemente haciendo un copia y pega externo sin explicar el porqué. En nuestras iglesias es así. Espera, vamos a pensar en el principio. El principio regulador del que nosotros hablamos enseña que en la vida de la iglesia se debe hacer las cosas como el Señor lo ha ordenado en su palabra. Cuando la iglesia se reúne en el día del Señor a invocar su nombre, entonces la presencia especialísima de Dios está en medio de nosotros. ¿Por qué digo especialísima? Porque la presencia de Dios está en nosotros como creyentes, la presencia de Dios está en el mundo entero, porque Él es el Dios que está en toda su creación, pero cuando nos reunimos, el lugar donde está siendo invocada la presencia de Dios es lugar santo, y entonces decimos, su presencia especialísima está en medio de nosotros. En ese momento, las formas y las cosas que hacemos están completamente limitadas a lo que Cristo ha dicho que nosotros tenemos que hacer en la adoración. Ahora, he conocido pastores a lo largo del tiempo teniendo problemas con la escuela dominical, por ejemplo. Y yo respeto lo que otros pudieran pensar, simplemente quiero decir bajo este principio. ¿Por qué la escuela dominical? ¿Y dónde en la Biblia está la escuela dominical? Espera un momentito. La escuela dominical es un momento de enseñanza. Por cierto, en la Biblia tampoco hay conferencias, así que todos estamos en pecado aquí. La escuela dominical es un proceso en el que uno puede enseñar a la iglesia, no es el culto. Es un momento para poder enseñar. Y aunque es en el día de reposo, es un momento fuera del culto público donde podemos enseñar. Y por eso podemos dividirlo por clases. Por eso no tiene que estar todos reunidos, sí, en el culto. Porque en el culto eso está limitado por la palabra de esa manera. Pero como no es el culto, tenemos que seguir lineamientos generales de la palabra de Dios, pero no está delimitado como sí lo está el culto público de adoración. Hermanos, ¿me están siguiendo hasta aquí o no? Ni parpadean. Yo estoy, ojalá no meta la pata aquí en esto. Estamos haciendo equilibrio. Ahora, si en ese tiempo una hermana tiene una clase con las más jóvenes para enseñarles cosas relacionadas con la fe, y ustedes me preguntan, pastor, ¿eso es un quebrantamiento de la palabra? Tenemos que pensarlo basado en los principios. Yo tengo que responder, no. Si vamos a dividir el culto y la mujer tiene que ir con otras mujeres, ahí sí tenemos un problema con la palabra. Entonces, lo que está claramente identificado en la adoración pública tiene que ser el hecho de que los pastores lideran, estos son los elementos de la adoración y tiene que ser hecho tal y como el Señor lo dice. Fuera de eso, tiene que ser tratado como una reunión informal donde los procesos tienen que seguir los lineamientos bíblicos, pero no están regulados como sí lo está el culto público. ¿Me hago entender, mis hermanos? Entonces, en ese sentido, ¿las mujeres pueden enseñar en la iglesia? Yo voy a responder como respondí hace un ratito a una hermana. No creo que hay algo que pueda simplemente prohibir y decir, no, aquí las mujeres no pueden enseñar a otras mujeres. Pero sí tenemos que ser sinceros y claros en algo. A veces, eso puede ser un lugar de mucho conflicto para muchas cosas. Yo estaba el otro día en la casa de un pastor muy amado en Ohio y la esposa me contaba, nosotros nos reunimos para poder hacer esto, pero eso sí, estamos bien claritas con las hermanas. No es que llegamos, bueno, hoy no vamos a hablar de la palabra, vamos a hablar de otras cosas. Y entonces me decía, porque una cosa lleva a otra cosa y comenzamos a hablar de cosas y de pronto se arma un tema que si has vivido lo suficiente en la iglesia, sabes a lo que me estoy refiriendo. Que la hermana dijo, que la otra no dijo, que entonces sí dijo. Y eso no trae provecho a la iglesia, debilita la fuerza de la iglesia. Y si algo la va a debilitar, entonces aunque no sea prohibido, mejor evitémoslo. Pero si dentro de esos parámetros
se puede mantener el enfoque de la iglesia, se puede mantener algo que es de edificación mutua. Entonces, no hay por qué ir en contra de eso. Pero aquí es donde la madurez y el hecho de crecer es lo que tiene que llevarnos a tomar decisiones. Hermanos, a veces no somos prudentes y eso abre puertas a cosas que puede traer muchísimo daño para la iglesia. Si eso es lo que pasa con tu grupo de damas, entonces no lo tengas. Pero si realmente, con limpia conciencia, está siendo de bendición, y yo tengo que reconocer algo, las hermanas tienen cosas tan lindas y le dan algo tan lindo a la iglesia, que es una bendición que puedan tener esa comunión. Me encanta cuando las hermanas están haciendo algo, permitiendo que algo se desarrolle en el culto. Ellas están organizadas, mucho mejor a veces que el grupo de hombres, y son una bendición para la iglesia como cuerpo. Pero también pueden traer dolores muy profundos a la iglesia. Entonces, mi respuesta es madurez, crecimiento, distinciones y aprender a escuchar también el consejo de los pastores. Eso es lo que yo diría. Ahora sí, Eduardito, corrígeme. O sea, la Biblia es clara en que toda mujer debe enseñar a las menores en la fe. O sea, las ancianas deben enseñar a las menores. Entiendo que la pregunta es con respecto, digamos, a un ministerio más formal de mujeres en la iglesia. Obviamente, como dice el pastor Jorge, eso es prohibido. La mujer es prohibido por el Señor enseñarle a la congregación de la iglesia cuando está reunida adorando. La mujer, Pablo lo dice, no debe enseñar, debe callar en la iglesia, ¿verdad? Sin embargo, cuando el cuidado que quiero yo hacer notar con respecto a los ministerios de mujeres, que eso es pues ahora muy común, ¿verdad? Especialmente en iglesias reformadas, es el no entender que ese es un ministerio de enseñanza y por lo tanto eso no puede estar fuera de la supervisión pastoral. Es decir, lo más sabio para un ministerio de mujeres, un grupo de hermanas que en una iglesia quieran estudiar juntas algún libro, es esto, es ponerse bajo la supervisión pastoral y decir: pastor, vea, aquí tenemos un grupo de mujeres que queremos estudiar juntas, queremos aprovechar, pero queremos hacerlo bajo su supervisión, o la supervisión pastoral. ¿Qué libros nos recomendaría usted estudiar? ¿Cómo nos recomendaría hacerlo? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque esa es parte de la supervisión pastoral. Eso es algo que el pastor debe estar al tanto. Porque ¿qué tal si un libro se está enseñando que tiene una falsa enseñanza? Una vez yo recuerdo, entre estos libros para mujeres, hay una enseñanza que es común a todos, que es creo yo, una falsa enseñanza. Es la enseñanza de lo que se llama la sumisión eterna del Hijo. Es decir, que el Hijo, Dios el Hijo, es inferior al Padre. Y eso está en todos esos libros calvinistas de mujeres. Y yo tuve que hacer una vez una sesión, una clase dominical a las mujeres y decirles: vean, esto es un error, y enseñarles por qué eso es un error, ¿verdad? Porque eso lo van a encontrar, le decía yo, en todos esos libros que ustedes leen. Tienen que estar atentas a que hay un error ahí. Pero es importante que los pastores estén al tanto de qué libros van a estudiar o dar libros para estudiar. ¿Por qué? Porque queremos cuidar las almas de nuestras hermanas, ¿verdad? Y parte importante de un grupo de hermanas es poder decir: ¿saben qué? La invitamos a que venga. Nuestros pastores son los que supervisan esto. Ellos son los que nos han recomendado esto. Inclusive, nosotros lo que hacemos ahora es que participamos de esas enseñanzas. Y entonces se hacen una vez al mes, y cada 2 meses los pastores vamos y enseñamos parte del libro que ellos están estudiando, que nosotros les recomendamos. ¿Para qué? Para que las hermanas vean que los pastores estamos involucrados, que los pastores estamos supervisando su instrucción, y que no es algo que no tiene protección pastoral. Entonces es muy importante, cuando es un ministerio de mujeres el que se quiere instaurar, tiene que hacerse con mucho cuidado, bajo la supervisión pastoral,
pero de ahí aparte toda mujer, toda hermana debe instruir, debe enseñar a las menores en la fe. Sí, hermano. Sí. Una cosa que mientras escuchaba al pastor Eduardo viene a mi mente es que a veces cuando esto funciona fuera de la iglesia local, que es contrario a lo que estamos enseñando, puede haber mujeres que estén muy prestas a ser enseñadas por su mentora espiritual, pero viene con una terrible disposición a escuchar la palabra los domingos por la mañana. No entra, no escucha, no es suficiente, ella necesita, porque siente que está en un nivel espiritual superior, ella ya escucha otro tipo de cosas. Y es muy triste ver cómo se deteriora el alma, porque los verdes pastos son los que el Señor nos da con su presencia en medio de nosotros cuando la palabra es abierta en nuestras iglesias, a través de esos hombres imperfectos como los pastores. Ese es el plan de Dios, así es como funciona. Y tristemente lo que han hecho a veces este tipo de cosas externas es que crean una lealtad hacia una líder espiritual o hacia un grupo espiritual fuera de la iglesia local, donde simplemente, como decía bien el pastor Eduardo, no hay esa supervisión, ese cuidado, ese amor. He escuchado hermanas que no están dispuestas a aprender de sus pastores, no están dispuestas a aprender de sus maridos, sienten que son mucho más maduras y tienen mucho más conocimiento que cualquier otro. Y uno piensa, eso no es a favor de tu alma, eso no te ayuda. Y no dudo que hayan cosas buenas en lo que estás leyendo, pero la forma en la que lo estás haciendo es para destrucción de tu propia alma. Y es donde uno tiene que pensar con mucha seriedad sobre este tipo de cosas. Hermanos, no se trata de ser legalista y decir, no, nosotros estamos en desacuerdo. Piensa en lo que estamos diciendo a la luz de los principios. Piensa a la luz de los principios. No es un checklist de cosas que debes o no debes hacer. Piensa en la prudencia y en la sabiduría que hay en tratar de encontrar este equilibrio a la luz de lo que el Señor manda. Amén.